Muy buenos días. Me permito presentar el siguiente trabajo final relativo a la modificación de temario de la asignatura Tendencias Contemporáneas de la Educación por la Universidad de Excelencia Educativa en México, Campus Veracruz, en el doctorado en Educación. La de la voz, Oyuki Villedewon, estudiante doctorante, y la docente es la doctora Verónica Trujillo Hernández. En el tema número 1 de educación intercultural se sugiere la incorporación del siguiente subtema de esta sección, que es el subtema 1.4, acciones en el ámbito educativo, y la adición de este subtema, enfoques descoloniales de la educación. En este sentido, es importante mencionar lo que justifica la adición de este subtema. Bien, la educación intercultural pues se trata de que se haga un reconocimiento a la diversidad cultural. Sin embargo, es necesario que haya un empoderamiento cultural hacia los grupos más vulnerables, los grupos vulnerables, y que estos temas sean involucrados en un programa de estudios para los doctorantes que llevan a cabo esta asignatura, puesto que no solo se trata de abordar la interculturalidad desde reconocer la diversidad cultural, sino más bien también cuestionar los grupos de poder, la hegemonía del poder que ha habido y que ha perpetuado con la marginación de estos grupos. De igual manera, que se trate de repensar los paradigmas educativos, creando entornos educativos en donde se sientan y se vean representadas todas las culturas y apoyadas de igual manera. Y que además en los modelos educativos se puedan incorporar epistemologías indígenas con perspectivas del conocer la diversidad y el conocimiento de los grupos indígenas en nuestros sistemas educativos. En el tema número 2, relativo a la educación a distancia, se sugiere la modificación del subtema 2.3, profesores de la educación a distancia, y la propuesta es en el subtema 2.3, rol del profesor en la educación a distancia, y agregar en línea. Los subtemas que se sugieren modificar sería 2.3.1, desafíos y estrategias de la enseñanza en entornos virtuales, 2.3.2, habilidades digitales y tecnopedagógicas del docente en la educación a distancia. Esto en base a la siguiente justificación. Hoy en día, todo el entorno digital en el que vivimos, en un mundo globalizado, pues ha cambiado la dinámica educativa, sobre todo post pandemia, COVID-19, y esto permitió que se ampliara todavía más el rol del docente y que además tuviera que el docente que actualizarse en todo el tema de la educación a distancia y en línea. Entonces, el rol del docente ya no solo se centra en ser o brindar una tutoría a los estudiantes, sino también el docente tiene que desarrollar y tiene que actualizarse en competencias digitales, habilidades tecnopedagógicas, pero además de ello, que pues el docente sepa manejar y dominar las plataformas virtuales a través de esta gestión del conocimiento, y de esta manera se motive a los estudiantes y que enfrenten los desafíos de las interacciones que se tienen hoy en día en línea. Tiene que haber un diseño de estos entornos virtuales de tal manera que cubra las necesidades de los estudiantes en línea. El siguiente tema es el tema número 3 de la educación basada en competencias, y se sugiere la incorporación de un subtema en el 3. Se agregaría el 3.7, la educación basada en competencias en entornos digitales, con los subtemas 3.7.1, competencias digitales para el aprendizaje en línea, 3.7.2, la interacción bimultidireccional en plataformas digitales, 3.7.3, estrategias para el diseño y evaluación de competencias de educación en línea.
En este sentido, pues va de la mano con lo que hablamos del tema anterior, que el docente debe adaptarse a los nuevos entornos digitales que cada vez prevalecen más en la educación. Los estudiantes hoy en día están muy avanzados en competencias digitales porque son muchos de ellos nativos digitales, y esto pues conlleva que el docente esté preparado para generar estos entornos. El siguiente tema es la educación para la ciudadanía y se sugiere incorporar el tema 4.4, educación para la ciudadanía global. Y esto es porque hoy en día el mundo está totalmente interconectado a nivel global, y esto conlleva que la educación promueva que no nada más la ciudadanía sea entender que es relativo a su entorno inmediato, sino más bien que somos el parte de un todo con una visión global, y debe de promover el respeto por los derechos humanos y la dignidad de la persona a nivel inmediato y a nivel internacional, y que esto conlleva a que seamos ciudadanos responsables tanto con nuestro medio ambiente como con los derechos humanos de las demás personas. Por lo que pues la educación de ciudadanía global permitirá que a los estudiantes de doctorantes de esta asignatura pues puedan prepararse como agentes de cambio para que pues tengan esta visión hacia lo global, promover una interconexión global y, como se había mencionado, el fomento hacia los derechos humanos. El siguiente tema es hacia una educación para la salud, y se sugiere la incorporación del subtema la salud mental y el bienestar hacia una dimensión esencial en la educación para la salud. Pues hoy en día cada vez nos damos cuenta que la salud mental es parte importante del ser humano. Es necesario que el ser humano, para que tenga una salud mental, pues se refiere a que pues englobe ciertos componentes como el bienestar en general, que es muy importante, y que además de ello va a incidir este bienestar y esta salud mental en su aprendizaje, en su desarrollo personal y en las interacciones sociales del cual es parte. El último tema, el número 6, es la educación ambiental. Se sugiere la incorporación del subtema 6.1.2, globalización, sostenibilidad y justicia social en la educación ambiental. Bueno, pues esto se refiere a que, bueno, la educación ambiental no solo debe abordar el tema de la sostenibilidad ecológica, sino que también abordar el impacto de la globalización que está teniéndose a través de este entorno global, y que hoy en día las políticas son desiguales y hay una explotación irracional de recursos naturales. Entonces, los desafíos de la sostenibilidad es que pues cada vez se haga un análisis de las injusticias sociales y explotación que se están llevando en el interior, en nuestros pueblos, y que estos son desafíos que tiene la sostenibilidad. El enfoque de la justicia social pues no nada más se concentre en entender que la educación ambiental es importante para preservar la naturaleza, sino que es comprender que las problemáticas sociales son las que se deben de abordar primero en los contextos para entender la sostenibilidad. Y bueno, finalmente, como conclusión, es necesario que estas temáticas sean incluidas es mi aportación, que yo considero que sería necesario agregar el tema de las competencias digitales y habilidades en los docentes, en habilidades digitales y tecnopedagógicas, que se agregue en educación intercultural el reconocer la diversidad cultural, la salud mental y el bienestar, y en educación ambiental pues el entender las problemáticas sociales hacia una ciudadanía global. La importancia de actualizarnos y de mejorar nuestra práctica educativa en los docentes es sumamente necesario,
porque vivimos en un mundo cada vez más diverso y muy tecnológico. Entonces es necesario conocer todas estas tendencias educativas, de educación intercultural, de la enseñanza en línea, de la ciudadanía global, para adaptarnos y adaptar nuestra enseñanza hacia esas necesidades actuales que requieren nuestros estudiantes. Necesitamos desarrollar mejores habilidades digitales, estrategias para saber evaluar en línea, para también aterrizar en el aula todas estas experiencias de aprendizaje que puedan ser cada vez más inclusivas, pero también que sean efectivas. Entonces, pues abordar estos temas va a fortalecer nuestra labor docente y permitirá que la educación cada vez sea más equitativa, más inclusiva, pero sobre todo alineada a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. Muchas gracias.